Esta es una producción de Conciencia Media. Conciencia Media. Concienciamedia.com. Porque yo siempre veo que Andrés, digamos, toma el podcast para tirarle a la iglesia, para tirarle a la alabanza, a los pastores. Entonces yo le decía, ¿cómo usted está liderando la adoración y a la misma vez usted está siendo la persona que no cree en lo que usted está predicando o en lo que usted está ejecutando? ¿Me entiende? Muchas cosas que usted dice en contra de los pastores, en contra de la iglesia, o sea, yo lo veo así, yo digo, o sea, ¿por qué usted no se va a su iglesia si tanto le caen mal todas las cosas que hacen los pastores? Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. Mi nombre es Andrés. Yo soy Frank Joya. Yo soy Tony. Y tenemos como invitado especial una vez más al pastor Randy Alfaro de Costa Rica. No sé si se acuerdan, pero Randy Alfaro fue nuestro invitado del podcast número 3 cuando estábamos hablando del rock, y estábamos hablando también acerca de libros digitales o libros de papel, que ese nunca fue el tema, pero no me entendieron mi tema. Y Randy, ¿cómo está? Bueno, todo bien, muchas gracias por la invitación, y esta invitación ha sido pospuesta yo no sé cuántas veces, así que tengo muchas ganas ¿Por y culpa mucha de quién? emoción. Suya, obviamente. Su abuela. Mae, yo me acuerdo, y no, muchas gracias. Yo me acuerdo de ir a comer a la casa de la abuelita de Randy. Mae, hacía una olla de carne. Oh, ¿pero qué es eso de olla carne? Olla de carne es una sopa, un caldo de res, solo que en Costa Rica se le llama olla de carne. Ok, es una sopa de res regular entonces. Correcto. Ok. Randy, díganos usted, en vez de yo decir ni madre, ¿por qué quería venir usted al podcast? Bueno, primero porque, la invitación usted me la había hecho hace varias semanas, ¿verdad? O meses, yo no sé. Casi años. Sí, pero yo escucho los podcasts y un día estuvieron hablando de los milagros y de la adoración. Entre otras cosas. Sí, entre otras cosas, ¿verdad? Y entonces yo un día le di como mi feedback a usted de lo que sentía, ¿verdad? Mientras estaba escuchando el podcast y de cosas que yo sentía que usted decía, porque específicamente yo, pero no le dé tanta vuelta no le dé tanta vuelta al asunto, o sea, explíquelo, diga, man, Andrés. Dígalo directo, no importa, dígalo directo. Entonces, y también porque después surgió una conversación que usted me mandó porque tenía una raíz de amargura de que porque yo le había dicho lo que le había dicho acerca de su canción Por los siglos, se llama, ¿verdad? Entonces usted como que estuvo varios días sin poder dormir y después me dejó caer una bomba atómica en un audio de WhatsApp diciéndome lo que sentía. Entonces yo le dije, bueno, hagámoslo un podcast y... No, oiga, para que quede claro. Yo a las personas más cercanas, cuando hago la canción, les mando la canción y la mayoría de personas me dan feedback. La única persona que no me dio feedback fue usted. Usted no me dijo absolutamente nada de la canción. Entonces sí, yo sufrí un poco porque lo respeto y lo amo como amigo. Pero después de la nada, pues yo le dije, mae, ¿usted por qué nunca me dijo nada de la canción? Y lo que me dijo no me lo esperaba. Entonces pues podemos hablar de eso también. Ok, ¿qué fue lo que le había dicho? Pues dígame usted,
Porque yo, la canción se la mandé a las personas para escuchar un feedback con respecto a qué les parecía, la producción, cómo había salido, qué creían que había que cambiar y cosas así. Ujú. Entonces, pues eso era lo que yo esperaba. Así como, está bien, la batería aquí está muy duro, esto aquí está allá, o no sé. Bueno, no, lo que yo me acuerdo haberle dicho fue que, como les digo, yo siempre escucho los podcasts, ¿verdad? Y cuando estaba hablando de la adoración, y yo me acuerdo que este es el líder de alabanza de su iglesia y todo eso, pero yo le decía que había como algunas cosas que yo sentía que no habían congruencia con su vida y con lo que usted cantaba, digamos, en las canciones, ¿verdad? Entonces, Randy lo que dijo fue esto. Randy dijo, es como imagínese que la persona que se viste de Barney y hace el show para los niños es en realidad un violador de niños. Ese fue el se lo juro. Ese fue el ejemplo que dio. Man, eso es horrible, man. bueno, pero, o sea, puede ser que suene feo, digamos, ahorita porque Andrés lo dice en ese contexto, pero yo lo estaba diciendo muy serio. Porque yo siempre veo que Andrés, digamos, toma el podcast para tirarle a la iglesia, para tirarle a la alabanza, para tirarle a los pastores. Entonces, yo le decía, o sea, cómo usted está dentro de un grupo, cómo usted está liderando la adoración y a la misma vez usted está siendo como la persona que no cree en lo que usted está predicando o en lo que usted está ejecutando, ¿me entiende? Muchas cosas que usted dice en contra de los pastores, en contra de la iglesia, en contra de esto y de lo otro, es como para, o sea, yo lo veo así, yo le digo, o sea, porque entonces usted no se va a su iglesia si tanto le caen mal todas las cosas que hacen los pastores. Y entonces esa fue el feedback que yo le di fue, o sea, a mí me parece muy bien lo que usted canta, la letra y todo, pero yo sentí que tiene que haber una congruencia, ¿verdad? Es como le parece que hipócrita. No puedo decir hipócrita porque no conozco exactamente toda su vida, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, de la abundancia el corazón habla la boca. Entonces lo que usted está diciendo en su podcast es lo que abunda en su corazón. Entonces cuando yo veo la canción y cuando yo veo lo que se dice en su podcast, es como los diferentes contrastes. Dos áreas, sí, como son contrastes. Entonces yo dije, bueno, me Doble gusta, está bien, pero es como, vamos a ponerlo así, es como que no se lo creo, ¿me entiende? Vea, pastor, cuando yo conocí a Andrés por la primera vez... Oiga, pero no le diga pastor, suena muy raro. Sí, dígale okay, Randy. Randy, ok, vamos a decir Randy. Sí, Cuando yo primero conocí a Andrés fue la persona que se miraba lo más hardcore, así como la persona más dura, más fría, no quería tener amigos, man, pero ya cuando uno lo conoce, Andy, man, es el osito panda, man. El osito de Pelfa. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con su personalidad, que hay ciertas cosas que él tiene como una personalidad hacia las cosas bien fuertes, pero a la misma vez yo creo que dentro de lo más profundo de Andrés existe un amor hacia Dios que yo creo que a él no le gusta expresarlo En mucho. lo muy profundo de Andrés. En lo más profundo de... No, se lo juro que el amor existe. Y el problema no es el amor a Dios específicamente. Y ahí, digamos, una de las cosas que yo le refutaba a Randy y le decía es, Randy, dígame entonces en qué nivel espiritual debería estar yo para poder darme el lujo de escribir una canción de alabanza. Wow. ¿Existe algo así? Pues esa es mi pregunta. Mi pregunta era, regálame un segundo, porque parece que están tocando la puerta. Fantasma, mae. Entonces, digamos, yo le decía, ¿cuáles son los parámetros que tiene que tener una persona evangélica para poder hacer ciertas cosas? Entonces, digamos, yo tengo que tener tantos días, digamos, de ayuno por semana o tantas horas de ayuno por semana para yo poder escribir una canción de alabanza. ¿O tengo yo que tener tantos días de semanas de oración? Man, yo no creo nada de eso porque la primera persona que se me viene a la mente es el rey David, man. Era la persona que dicen que era un hombre que ¿cómo se dice? It was a man after God's own heart. Era conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón. Pero man, el man era un idiota.
Así unas estupideces. Sí, un idiota. Sí, pero era un idiota, o sea, así como todas las personas. Que sí, nadie exacto, es perfecto. exacto. Pero él era un Exacto. adorador. Exacto. ¿Sabes cuántos salmos de los salmos de la Biblia escribió él? Pues casi todo, ¿no? La mayoría, no sé cuántos, pero sí Sí. fueron varios. Sí. Y a Andrés le tocó nomás escribir una. Oh, y me costó porque... Una, o sea, ya no va a hacer nada más. Francisco es testigo de que yo he intentado muchas veces y no me salen. Y eso fue lo más cercano que podía hacer a una. Lo más Pero- cercano a una. Sí. No, pero entonces digamos, tal vez esa es mi pregunta. O sea, está bien que usted tiene el derecho de no creérsela, pero digamos, ¿qué le garantiza a usted que todos los artistas cristianos que hacen canciones cristianas, todos son unos santos porque usted no sabe la vida personal de las personas? Porque yo siento que algo de que lo que nosotros hacemos es tratar de ser un poquito transparentes. O sea, yo digo lo que pienso, yo digo lo que opino. O sea, yo no creo que un Marco Barrientos nunca vendría a decir como, uy, esta canción me salió tan cristiana, yo no, casi ni me la creo. O hasta me sentí mal escribiéndola, ¿entiende? Pero ¿quién quita que están pensando esas cosas? ¿O quién quita que en la casa andan diciendo malas palabras? O cosas que se suponen que generalmente son malas, pero en realidad no. O sea, digamos, ¿quién pone los niveles de ese tipo de cosas? Sí, bueno, yo creo que evidentemente nadie como ser humano puede poner, yo se lo decía a usted en el audio, o sea, nadie tiene un espiritualómetro para saber qué tan espiritual soy yo y qué tan espiritual es otra persona, pero yo creo que la vida es un conjunto de pasiones y un conjunto de cosas que realmente si uno lo hace porque tiene esa seguridad de que lo que usted está haciendo o está yendo, por eso es algo que usted ama, que usted le dedica tiempo y todo eso. Y yo respeto, digamos, esa parte, ¿verdad? Yo no puedo juzgarle de que y, o sea, cualquiera puede hacer música, literalmente cualquiera agarra una computadora y hace música, ¿verdad? Yo no juzgo eso, ¿verdad? Oh, no, Lo que no, pasa no es que cualquiera. Se necesita cierto nivel de talento. ya te tocó la llaguita, men. Ok. Y que quede claro que no estoy diciendo que digamos que usted no tiene talento porque cualquiera puede hacer una canción, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Lo que te está diciendo es que tú eres un cualquiera. A lo que voy es Eso ya a sabía. esto, ¿verdad? A lo que yo voy es a esto. Nadie puede juzgar que una persona puede hacer una canción. Lo que yo siento es esto. Cuando usted habla en los podcasts, yo siento que usted está dentro de un sistema que es el sistema del cristianismo, el sistema de la iglesia, en el cual usted critica y usted no cree, pero a la misma vez le gusta como hacer cosas para el mismo sistema. No sé si me entiende, ¿verdad? Entonces ahí es donde ahí es como donde yo le reclamé, porque yo lo escucho, digamos, siempre hablar de los grupos de adoración y esto y lo otro, y Joel Austin y los pastores y que la iglesia. Y entonces, realmente, a donde yo iba con mi punto es, o sea, ¿por qué, digamos, la plataforma de conciencia se usa para atacar muchas veces la iglesia? Pero usted está dentro de ella misma y esas canciones que usted las hace para Dios, pero no concuerdan con lo que usted también dice en el podcast, ¿me entiendes? Lo que yo hablaba era todo de una congruencia, ¿verdad? Era y le exponía también el ejemplo de cuando uno ve a un basquetbolista en la calle, por decirle algo, o a un futbolista aquí que el soccer es bien fuerte. Usted lo ve en la calle y usted ve que él viste como un basquetbolista. Usted lo ve en la calle, usted sabe que le da una bola de básquet y el hombre va a bailarse a todo mundo, ¿verdad? Entonces hay una congruencia entre su vida, su estilo de vida, su manera de pensar, y todo lo refleja. ¿Me entiende? Por todo cómo lo que hace. se refiere, por cómo se le No ve, solamente digamos. por cómo viste, no solo por cómo Las viste. costumbres. Sí, por lo que entonces hace. es todo, es un cúmulo de un montón de cosas que se unen y hacen su vida, ¿me entiende? Entonces, cuando yo veo lo que usted dice,
y no sé, o sea, parece como extraño de que el podcast sea como, el centro sea Andrés, no hay que darle ese poder a él, pero, Por algo me dicen el dictador. Exacto. pero como es, yo sí creo que es como esa incongruencia, ¿verdad? Que lo que usted dice, ataca y dice y esto y lo otro, pero por otro lado saca como una canción, no sé, o sea, yo lo vi, ese fue mi punto de vista, yo le dije nada más, yo pienso que usted necesita tener más un estilo de vida que refleje eso, ¿verdad? Un estilo de vida de adoración, y hablamos de las malas palabras y hablamos de un montón de cosas que yo siento que es un todo, ¿verdad? Es un todo que no me concuerda. Pero como se lo dije también, yo no estoy para juzgarlo, ¿verdad? No juzgo lo que usted hace, su música y todo eso. Pero Y sepa, mae, que yo le agradezco la honestidad. De hecho, eso es una de las cosas que promovemos aquí. Es decir, las cosas como son, dejarnos de varas, como tú de dices. varas, de estupideces. Sí. Pero sí, en cuanto a lo que está hablando Randy, pastor, no sé cómo quiere que le diga, lo que hacemos en conciencia no es tirarle a los pastores o a las iglesias, sino que más que todo lo que recuerdo que hemos hecho es la religiosidad, lo que no nos gusta, tanto que se ha metido la religiosidad en el cristianismo y cosas que se han venido haciendo año tras año tras año, que ya ahora es prácticamente una doctrina o una forma de hacer, ya sea para ser pastor, ya sea para hacer una iglesia, ya sea para hacer un servicio. Y eso del basquetbolista que puso el ejemplo y la canción de Andrés, la única canción cristiana evangélica que ha escrito Andrés, yo siento que, aunque sí estuvimos bromeando de que la gloria era para Andrés en el podcast, la verdad, o sea, la gloria, yo siento que la gloria era para Dios. Independientemente si para él cree que decir una mala palabra no sea malo o hacer algo y hablar en contra de esta persona no sea malo, porque podemos estarlo viendo con los ojos humanos, y esto podemos agarrar un ejemplo de David. David, dice la Biblia, como dijo Tony, era un hombre conforme al corazón de Dios, pero él hacía unas estupideces y hacía barbaridades de cosas, que muchas cosas ni sabemos que se hacían porque no están ni escritas. Pero si viene Natán y así, o sea, con los ojos humanos, y ve a David después de que le dio la profecía de que iba a morir su hijo, y que ve que Dios está con él, o sea, él podría pensar, no, eso es pura casualidad, porque, o sea, él es un asesino, él se aprovechó del poder, él hizo esto, porque mató ¿cómo es que se llamaba? Urías, ¿no? uh-huh. No Entonces... tengo ni la menor idea. ni sabes de qué estoy hablando. Pero si nosotros vemos así con los ojos naturales, porque nosotros no podemos ver ni de la forma que ve Dios, ni el corazón. Entonces Dios sí conoce el corazón de cada uno. Y yo sé que Andrés es un desgraciado, pero Dios lo ve de otra forma. No, o sea, yo puedo ver eso, que yo puedo estar viendo que Andrés es un hipócrita porque sí hace esto, pero posiblemente, a lo mejor, allá bien en el fondo Dios lo está viendo de otra manera, porque posiblemente Dios le dio la inspiración. Acordémonos que Dios puede darle la inspiración a cualquier persona, no simplemente a alguien que ayune 7 días a la semana y vigile otros 8 días a la semana. No sé si me entienden, o sea, no, eso es lo que yo siempre he dicho yo en lo personal yo no siento que quepo en ese cuadro cristiano evangélico que pueden meter a uno que para ser un líder tienes que ser de esta y de esta y de esta y de esta forma. Y yo creo que siempre se agarra esto de hechos en decir, búsquense a tantos hombres que sean llenos del Espíritu de Dios, que hagan esto, que hagan lo otro, y era para servir a las viudas y a los huérfanos. Pero de la forma que buscaron a los llenos del Espíritu Santo es que Dios se los reveló. Este sí es lleno del Espíritu Santo y Dios le reveló. Por eso es que hay un montón de dones, y uno de esos es el don de discernimiento de espíritu, que no todos lo tienen. Y el pastor lo ha dicho, yo creo eso, que
el pastor de nosotros, de aquí de la iglesia donde nosotros nos congregamos, es que Dios sí le da quizás un poquito más de ese don de discernimiento a cada pastor. Y puede ver, ok, él sí está adorando de verdad, o mejor sáquenlo y quítenlo de la banda, o no lo pongan a predicar, qué sé yo. Pero a las personas naturales no podían ver en realidad si era lleno del Espíritu Santo o en realidad no. Porque, o sea, hay un poco de confusión porque habían también en Hechos, sale, que habían personas que hacían milagros en el nombre de Jesús. En Apocalipsis vemos también eso, que decía, hoy, pero yo eché demonios en tu nombre, yo sané en tu nombre. Y Jesús decía ahí, pero a ti no te conozco. Es un poquito complicado todo esto de ver en realidad con los ojos de Dios cómo es que cada persona. Ahora bien, sí criticamos lo que es la religiosidad, ¿no? Porque no nos gustan muchas cosas. Bueno, a mí no me parecen muchas cosas, a Andrés no le parecen otras cosas, a Tony no le parecen otras cosas. Y al juntarlas todas es que se hace un solo, prácticamente un revoltijo. Se construye conciencia. Se construye conciencia. Pues algo que yo no quería hacer era como defender mi cristianidad, pero yo siento que no lo tengo que hacer. Pero sí algo que yo quiero como que quede claro a todas las personas es que por muchísimo tiempo se ha estado poniendo como que existe un cierto tipo de estándar y si usted no llega a ese estándar, usted no se merece servir a Dios. Y yo en eso yo no creo. Sí, yo me recuerdo cuando yo estaba pequeño que para dar clase en escuela dominical o para tocar en el Ministerio de Alabanza, tenías que ser bautizado, para empezar. Tenías que estar bien con Dios. ¿Cómo miraban eso? No sé. Tenías que ser un hombre de oración. Es un montón de cosas que tenías que, si no, no. Y te metían en la cabeza que si tomabas la Santa Cena y no estabas bien con Dios, era un gran pecado. Era lo peor. Entonces le metían tanto en la cabeza eso que cuando daban la Santa Cena y alguien no la tomaba y los diáconos se fijaban, ¡pum!, ahí le mandaban a llamar para ver en qué pecado estaba y ponerlo en disciplina. Entonces, tal vez esa es la crítica que yo tengo, porque el asunto es, yo pienso que esta idea se ha estado promoviendo mal y ha estado creando falsas expectativas en las personas, porque por muchísimo tiempo, como se ha estado promoviendo que uno tiene que ser un cristiano perfecto para poder servir, y muchísimas personas o caen en donde saben que no son perfectos, pero a propósito van a ser hipócritas, o las personas que son muy sinceras de corazón dicen, yo no puedo llegar a este nivel, ¿cuánto voy a durar yo para llegar a este nivel? Y pasan años sin hacer nada, y tal vez hasta pueden ser decepcionados y nunca van a poder hacer nada en una iglesia, o generar un ministerio, o absolutamente nada, porque tienen esa convicción de que honestamente, como todos los humanos, ellos dicen, yo soy un pecador, yo no puedo salir de esto. O sea, yo sigo, qué sé yo, viendo pornografía, yo sigo viendo muchachas, yo sigo mintiéndole a mi mamá. Y entonces, pero yo quiero hacer algo en la iglesia, pero si no puedo salir de esto, ya no voy a poder hacer nunca nada más. Entonces, mejor se salen de la iglesia. Entonces crea como un efecto dominó en donde es un punto de decepción, donde llega un punto que es o me miento a mí mismo y me vuelvo un hipócrita y juego de santo sabiendo que no soy de santo, o mejor renuncio a todo porque yo sé que no puedo llegar al estándar que la iglesia ha estado promoviendo por años. Ok, yo creo que hay que hacer una diferencia bastante marcada, ¿verdad? Una cosa es el pensamiento religioso que puede existir dentro de la iglesia, pero que no necesariamente sea lo que la iglesia esté buscando, porque puede ser que el pensamiento religioso venga por ciertas personas que estén dentro de un liderazgo, dentro de una iglesia, y obviamente la línea de la iglesia se ve influenciado por ese pensamiento de algunas personas. No debería ser así, pero también está, que ahí es donde yo me meto como a defender, de que tal vez, y es algo que discutimos Andrés y yo bastante, en cuanto a que realmente hay iglesias donde usted puede encontrar que hayan personas que no estén con espíritu de religiosidad y que realmente estén promoviendo que la gente crezca en sus dones, en su llamado, que sean puestas a trabajar,
que sean iglesias que estén extendiendo el reino de Dios. Ahora, yo creo que como todo, una iglesia realmente sí debe tener, no estándares, ¿verdad? Pero yo creo que sí debe tener, obviamente, sus parámetros, porque uno no puede, digamos, caer en desorden, ¿verdad? Yo creo que cuando decían que si una persona no ora, que si una persona no ayuna, no puede estar, obviamente eso es discutible, pero yo, como cristiano, a mí no se me tiene que pedir que ayune o que ore, porque mi estilo de vida es eso, porque mi modelo es Jesús. Jesús es el estándar que nosotros podemos alcanzar aquí en la tierra y que nosotros podemos vivir como Él, porque Él vivió aquí como hombre sin conocer pecado. Yo me acuerdo que muchos han dicho, no, pero es que ¿cómo uno puede ser santo? Que en algún momento ustedes también lo tocaron en un podcast. O sea, si Jesucristo, que es mi modelo, que es el estándar que Él estableció de una persona que puede vivir siendo hombre, pero lleno del Espíritu Santo, lo pudo hacer, entonces yo puedo hacerlo. Y ahí es donde también entramos en el tema de lo que se tocó en algún momento en uno de los podcasts, de las sanidades, ¿verdad? Yo puedo sanar a los enfermos porque lo dice Marcos 16, pero lo puedo hacer porque también Jesucristo lo hizo. Y yo estoy luchando por modelar lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra. La palabra decía, Jesús decía, yo hago lo que vi al Padre hacer, yo digo lo que oí al Padre decir, yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo lo hago porque vi al Padre hacerlo. Entonces, si a mí me dijeran, bueno, en algún grupo de alabanza tiene que haber estándares, sí tienen que haber estándares, claro que sí. Porque lo que pasa... primero, porque si no sería un desorden. Obviamente yo no podría poner a una persona o sea, vamos a separar a la persona que le cuesta, que está poniéndole, que está trabajando, a la persona que evidentemente usted sabe que no puede estar ahí, porque o sea, la iglesia también es una organización, es una organización creada por Dios, que Él dejó establecido, y evidentemente en este tiempo, para la evangelización del mundo, la iglesia tiene un rol importantísimo. La iglesia como organización, pero cada uno como persona. Entonces, es necesario que si la persona que venga de afuera encuentre que haya un liderazgo capaz que modele, es eso, modele el estilo de vida de Cristo, no solamente en una tarima, sino o en un púlpito o en ¿verdad? En una plataforma, sino que sea que tenga esa congruencia, que ese es mi punto, la congruencia de la persona que se ve que estuvo con el Padre, que se ve que ha estado, como cuando la mujer que estaba en el estanque, Jesús le dijo, ve y llama a tu esposo, y ella le dijo, no tengo esposo, y Jesús le dijo, bueno, es cierto, 5 maridos has tenido y con el que vives ahora no es tu marido. Entonces ella se quedó asombrada y le dijo, mira, yo creo que eres profeta. O sea, ella en ese justo momento reconoció que Jesús portaba algo de lo cual ella había oído, porque ella dice, este es el Cristo. Ella, después de que tuvo ese encuentro con Jesús, se fue para la ciudad y dijo, este es el Cristo que muchos han profetizado, venga, y se trajo todos los hombres de la ciudad, y una ciudad fue impactada gracias a que una mujer pecadora se encontró con Jesús. Y ya después de tener todos los hombres juntos. Yes, no. Entonces es eso, o sea, modelar la relación que yo tengo con mi Padre Dios aquí en la tierra, de manera de que yo aún caminando aquí en la tierra siendo pecador, aún yo puedo ser santo, porque la santidad no es una cuestión de voluntad mía, sino es por una gracia de Él, por una misericordia, porque Él lo pagó en la cruz, ¿me entiende? No ando diciendo que soy santo, como cuando Jesús le decían, no sea como los hipócritas que cuando ayunan mudan su rostro para que la gente vea que ayunen, ¿no? O sea, definitivamente la santidad que usted tiene dentro, que es un estilo de vida,
y es una vida misma, igual que la adoración. A veces la gente dice, no, es que yo tengo un estilo de vida de adoración. No, no es un estilo de vida la adoración, porque mi estilo de vida puede ser jugar PlayStation, ser un fan del Real Madrid o lo que sea. Eso es un estilo de vida. Y llega un momento donde se acaba eso. Pero yo, o sea, para mí la santidad y la adoración son la vida misma, no es un estilo de vida. Mae, Randy, entonces usted dijo tantísimas cosas. Sí, que se pasaron muchas cosas. Sí, pues si quiere darle usted primero. Déjame darle yo primero. Espérate, mira. Dale. Yo creo que lo que tal vez lo que queremos diferenciar entre lo que nosotros como conciencia queremos dar a conocer a la gente es que no tanto que no creemos en Dios, que yo para lo mucho que acabas de decir tú, Randy, yo soy en ¿cómo se dice? I agree with him. De acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Yo creo que Tony es extremadamente religioso. No, espérate. Y lo que a mí me ha dado una diferencia en lo que me gusta de lo que hacemos Andrés y Frank en Conciencia es que tenemos como que la experiencia de conocer a los tipos de personas que han dejado su personalidad, su huella, su fervor por el Señor que se sobrepase de una normalidad de ser una persona normal que se han convertido a una persona religiosa, es la única manera de describirlo. Pero lo que a nosotros no nos parece es que yo me acuerdo que en la iglesia siempre ha sido muy difícil uno levantar la voz y hacer preguntas. Y eso nunca le ha parecido a la iglesia. Entonces, para nosotros, con los muchos años así como Andrés, como yo, que yo también he servido en la iglesia, en la música, con los jóvenes, yo he visto las personalidades, a la gente que siempre ha tenido como una mano sobre de ti o han tratado un pastor una vez me dijo, el que no sirve, no sirve. O sea, hay ciertas cosas que conforme el tiempo se van juntando y al fin uno dice, pues, es porque no hay nadie que les está dando como una advertencia, cuidado con esto, estos son los que no nos parece, para nosotros esto es ridículo, como que si dices una mala razón te vas al infierno, o sea, nada que ver. O sea, estamos más nosotros expresivos al ¿cómo se dice? El journey, ¿cómo se dice el journey? Como el camino. Yo creo que yo le decía a Randy este ejemplo de la escalera. Yo le decía a Randy, dígame en qué momento o cómo hacemos nosotros para llegar al tope de la escalera, porque Pedro Guerra dice, la vida es la escalera, o sea, usted vive en la escalera. Entonces, pues sí, es siempre un journey que no se llega al final. Y es interesante lo que dice Tony, porque es vacilón. Aún así, digamos, yo no lo veo así. Yo veo un poquito con respecto a lo de ciertas iglesias, ciertas personas, ciertas personalidades y ciertos pastores son necesarias para el camino de ciertas personas. Hay personas que en sus pasos de bebé tienen que pasar por una iglesia, digamos, donde son extremadamente estrictos, donde son súper religiosos. Muy posiblemente, no siempre, porque si no es así, siempre, pero Dios sabe cada persona. Mucha gente dice, no, venga, si a mí me gusta hacer esto y aquí me están diciendo que es pecado. Por ejemplo, a mí me gusta bailar y en esta iglesia dicen que es pecado y que si uno baila se va al infierno, pues, ¿para qué? Pero es que tal vez esa iglesia puede servir para controlar el sentimiento. Posiblemente, o sea, pero es lo mismo que te dije yo la vez pasada en un podcast cuando hablamos acerca de este libro Profanity, ¿cómo que se llamaba? El de Frank Viola. Pagan Christianity. Pagan Christianity. Yo te decía, o sea, todo lo que está en ese libro tiene sentido y sí, o sea, es cierto, pero las iglesias, o sea, todo lo que se ha venido haciendo funciona. Yo no estoy diciendo que eso no se tiene que hacer nunca más porque no está en la Biblia o porque son culturas o costumbres que se heredaron de los griegos o de los romanos y no tiene que hacerse. No estoy diciendo nada de eso, sino que Dios ha usado esas cosas
Y en personas, en ciertas personas funciona, en cierto grupo de personas funciona. Y etapas de tiempo. Exacto, etapas de tiempo han funcionado. Lo mismo con lo que nosotros decimos, o sea, no quiere decir que al 100% todas las iglesias están mal y que ellos, o sea, están erróneos. Nunca jamás hemos dicho eso. Sino que bueno, no quiere decir que tiene que ser global, sino que Dios, yo siento que Dios va a manejar o va a actuar digamos aquí en esta esquina, en esta iglesia, de una forma y muy completamente diferente a 3 bloques de aquí, otra iglesia, y le va a funcionar a Dios. Y si Dios está ahí y está trabajando ahí, Él sabe qué gente va a llegar ahí y a qué gente le funciona las costumbres que están agarrando o las reglas que están tomando internamente. Lo que sí no me parece mucho es lo de decir, ok, tienen que ser santos, no tienen que tener aritos, no tienen que tener tatuajes, porque en realidad, o sea, nosotros, yo no siento que por nuestra propia fuerza Dios nos ve santos, sino que Dios nos ve santos es porque, hablando bíblicamente, Dios nos ve santos porque Dios ve la sangre de Cristo derramada en nosotros, porque nosotros aceptamos en realidad en sí el regalo que nos dio, que es la salvación. Pero nosotros somos, y la Biblia dice esto también, como trapos de inmundicia, man. O sea, si realmente es cosas que nosotros tenemos que hacer para ser santos, la salvación entonces no es por gracia. Entonces la salvación se la gana la persona que se esfuerce más, que haga menos cosas, que se controle mejor. Y volvemos a lo mismo, o sea, pero se están poniendo... Sí, eso no quiere decir que la persona que busca a Dios, no quiere decir que agarre algo extra, por decir así, o que Dios vea el sacrificio que está haciendo esa persona. Pero humanamente no podemos hacerlo. O sea, humanamente no podemos decir, ok, voy a dejar de pecar, voy a contar los pecados que hago este día. Ok, este día... Llegué en la noche y me voy a acostar a dormir. Este día hice 3.558 pecados. Voy a contarlos mañana. Estoy dando tu ejemplo. Voy a contarlos mañana y mañana tengo que hacer menos. 100 menos para hacer el quora. Entonces no se puede ser así. O sea, uno nunca va a dejar, y esto es lo que dice el pastor de nosotros también. O sea, las ganas de pecar nunca se le van a quitar a uno. Ya sea mentir, ya sea lo que sea que estemos como humanos, o sea, estamos en la carne, men, o sea. Y aquí es otra cosa que yo quería decir, que sí hay estándares, pero los estándares, digamos, que yo acepto son estándares basados de la Biblia, porque entonces ya ese es el problema es, este estándar es una preferencia. ¿Estás hablando tú propiamente de estándares que tú aceptas? Sí, estoy dando como por ejemplo, porque Randy decía que él sabe que estándares tienen que existir para que no haya, ¿cuál fue la palabra que usted dijo, Mae? No me acuerdo. Como desorden. Desorden. Entonces, digamos, yo entiendo eso. No, lo que pasa es que yo siento como que la gente malentiende, como que nosotros estamos pro pecado, pro libertinaje y hacer lo que nos dé la gana. Y tampoco, o sea, sí, estándares existen, pero vámonos a la Biblia. El problema es que hay mucho estándar impuesto en iglesias que son preferencias de un pastor. Legalismo. Porque a tal pastor, correcto. Legalismo. A tal pastor no le gusta tal cosa, entonces él se lo va a prohibir y va a ser un problemón. Y nadie puede bueno, pero yo creo que ahí también cabe rescatar lo que decía Frank, que yo creo que ahí es donde yo veo el problema cuando Andrés se expresa, porque yo se lo dije un día, o sea, Andrés, usted dice, todos los cristianos, los pastores, la iglesia. Yo creo lo que él ha dicho es la comunidad. Comunidad menciona bastante. Entonces usted ahorita está diciendo, es que si los pastores tienen preferencia, o sea, sí. Yo creo que, o sea, como dice el dicho, si usted no encuentra una iglesia perfecta, no se vaya a meter ahí porque usted la va a arruinar, ¿verdad? Definitivamente. Yo nunca había escuchado ese dicho. No, es un dicho de Randy Alfaro. Y tiene muchísima lógica. Ok. Pero digamos, o sea, estándares, yo lo pongo así. Estándares dentro de la iglesia tienen que existir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad?
hay una parte que Pablo le dice, o yo creo que es Timoteo que dice, pero y digamos, sorry por interrumpirlo aquí, pero digamos, hay ciertas cosas que uno puede ver que vienen de Pablo que son 100% preferenciales también de él, no específicamente bíblicas. bueno, pero entonces ahí entraría en una controversia de que si usted cree que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo o fue por mano de una persona que se le ocurrió cierta cosa. Eso ya es otro tema completamente diferente, man. Y lo Entonces, tenemos en mente, tenemos a otro Ya invitado. medio hablamos de eso, ¿no? Un poco, pero poquito. queríamos invitar al pastor Andrés Calle, Andrés Calle, sí. que íbamos a hablar un poquito acerca de eso. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice Timoteo? Yo lo veo así. Dice, procura presentarte delante de Dios como un siervo aprobado. O sea, quiere decir que hay cosas en el camino de nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios, que hay cosas que agradan a Dios y hay cosas que desagradan a Dios. Es más, hay una parte de la Biblia que dice, no deis lugar al diablo. O sea, quiere decir que usted y yo, en condición como cristianos, y eso responde tal vez un poco a la pregunta que hacía, o un comentario que hacía Frank, realmente uno sí puede hacer cosas para dejar de pecar, porque uno puede quitarle lugar al diablo, porque la palabra dice, ni deis lugar al diablo. O sea, usted y yo como personas podemos darle lugar a él, y si hay lugar para él, hay influencia para que usted y yo caminemos de acuerdo al lugar de influencia que usted le esté dando a él. No sé si me explico. Sí, Sí. muy claro. O sea, hay cosas que como, y yo creo que es un poquito ahí como la controversia, que es la supergracia, ¿verdad? Todos podemos pecar y somos salvos. Al final, Cristo murió por todos los pecadores y Él nos ve con ojos de amor, que eso tiene su verdad, pero realmente la palabra también dice, o sea, dice, Dios no puede ser burlado. Nosotros no podemos burlar a Dios. Exacto. Entonces, si hay cosas que nosotros podemos hacer para dejar de pecar, sí las podemos hacer. Sí las podemos hacer porque si nosotros nos estamos acercando al Padre, nos estamos convirtiendo y nos estamos asemejando más a Él. Es como cuando, y es algo que se lo dije a Andrés, cuando Jesús iba a ser crucificado, la gente le dijo, tú estabas con el maestro, y él decía, no estuve con él. Por otro lado le dijeron, tú estabas con el maestro, no estuve con él. La tercera vez le dijeron, tú eras uno de ellos, y él le dijo, no, yo no estuve con él, no le conozco. Y él le dice, sí, porque tu forma de hablar te delata. Entonces, realmente es como cuando le dicen a uno, deje de andar con las malas juntas, se le pega, o el mismo dicho popular, el que Dime con lobos anda, el que anda con... Ajá, exactamente. Entonces, sí se puede pecar menos, porque si yo le digo a ustedes, les hago una pregunta, ustedes pecan este año 2017 más que el año 2016, yo esperaría que cada uno dijera que no, porque se han acercado más al Padre. Pero la vida también del cristiano, uno no puede generalizar eso, porque No. uno podría irse hasta la cima y se lo juro, no voy a decir todos los pastores porque no es cierto, pero le aseguro que hay mucho pastor, ¿Cómo me lo digamos, aseguras? 5 en todo el mundo que posiblemente están pecando más. No, en serio. La cosa en cuanto a lo que estaba hablando Randy es que lo que ya añadir yo. Sí, Pablo le dice a Timoteo, ok, mira, procura presentarte ante Dios prácticamente perfecto. Man. Para que quede claro, eso es por esta razón es que yo tengo a Francisco en el podcast. ¿Por qué? Porque todo lo que de respuesta bíblicamente que yo no puedo responder. Pero no te pregunté yo si es que decías tú lo de la Biblia, porque decía yo, ¿cuándo lees la Biblia? Siempre es que digo yo. Pero, sí, uno puede decir, ok, como decía Andrés, ok, a mí me gusta la pornografía, a mí me gusta... Güey, tú dijiste eso. No. Tú dijiste eso. No dije eso. Tú dijiste eso. Hijo de pucha, Frank. Tú dijiste eso. Ok, si yo quisiera si Andrés quisiera dejar de ver pornografía, él podría intentarlo y con ayuda de Dios, ok, parar eso. Pero no quiere decir que va a dejar de pecar. Sí, no. Otra cosa es que muy posiblemente para Andrés sea pecado hacer una cosa, pero para mí no. Y posiblemente para mí sí sea pecado hacer algo, pero para Andrés no.
Y no estoy hablando de en cuanto a la mente de Andrés o en cuanto a la mente mía, sino que estoy hablando en cuanto al permiso de Dios. Y el ejemplo del tatú de Andrés, o sea, dice él, que le pidió permiso a Dios para poder hacérselo. Yo hablando con un compañero, hay varias gente que dice que es pecado y que eso es del diablo y todo eso. Y es aceptable que para ellos piensen eso y que no se quieran hacer un tatú. No estoy diciendo vayan a tatuarse, no estoy diciendo el tatú es del diablo. Pero con un compañero en el trabajo hablando, o sea, él no puede ni tan siquiera tomar un sorbo de cerveza porque él siente que está pecando rotundamente y que se va a ir al infierno. Yo lo jodo, lo molesto y todo, pero yo entiendo eso y yo es aceptable porque Dios le ha prohibido eso a él, quizás por su vida que tuvo, y le he dicho, ok, si tomas, sí, para ti es pecado, pero para mí no es pecado tomarme una cerveza, para mí no es pecado decir, ok, me voy a ir con unos compañeros y voy a ir a un happy hour, por decir algo, porque yo no siento que estoy pecando contra Dios, pero, y así, muchas cosas. Pedro yo decía creo, eso. digamos, que Francisco podría pecar en tratar de meterle la idea a ese amigo de que no es pecado. Exacto. Pero del mismo modo, entonces también, ¿por qué no pecan las personas que joden a los otros? O sea, ¿por qué de un lado sí y del otro no? O sea, el punto es que uno nunca, o sea, yo estoy de acuerdo que, o sea, hay que alejarnos del diablo, acercarnos a Dios, pero realmente somos humanos y cuando yo dije que nunca vamos a dejar de tener ganas de pecar, o sea, es hasta que nos muramos, porque, o sea, vamos a ser glorificados y vamos a tener otro cuerpo y un montón de cosas. Estamos adentro de una carne. Exacto. ¿Qué es lo que iba a decir? ¿Podría yo intervenir un poquitito? Dale, sigue. Mira, déjate explico algo que a mí se me ha hecho súper impactante en mi vida. Oh, espérame, que ya me acordé lo que iba a decir, que era una cosa de Pedro. Pedro, Dale, esto es lo que hacía, o sea, Pedro hacía doble cara, así como hicieron los misioneros americanos cuando fueron a Latinoamérica. Era un cabroncito, déjeme decir. Cabrón, no, cabroncito. Cuando fueron los misioneros americanos a Latinoamérica a evangelizar, ellos iban allá y un tema sencillo, bailar. Todas las iglesias en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, no sé si en Costa Rica, pero en todo Centroamérica, no sé si México, era pecado rotundamente bailar. Era del diablo. Pero los mismos misioneros se venían de vuelta aquí a la casa y aquí en América, o sea, para ellos no era pecado. Y es lo mismo que estaba haciendo Pedro. Pedro con los gentiles les decía, ok, coman carne, coman cerdo, o sea, Dios ya lo purificó, no hay problema. Pero les enseñaba la otra cara a los judíos y les decía, sí es cierto, es pecado comer, es pecado esto. Yo lo puedo ver de dos formas. Yo lo puedo ver, ok, está dando una doble cara y para unos es pecado, para otros no. O está tratando de ganarse a los judíos religiosos porque la religión judía es diferente al cristianismo. O sea, que estaba tratando de quererse ganar a los judíos y decir, ok, por este lado me les meto. Y a los gentiles también por el otro lado. Exacto. O sea, podemos verlo de las dos formas. Pero lo que quiero decir es que posiblemente para unas personas es pecado hacer algo, pero para otras no. Y en cuanto a las reglas o estándares que se tienen que poner en las iglesias, yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo. O sea, yo en un grupo de alabanza tengo. Pero, sí, pero nunca cumples las reglas. Nunca cumples las reglas. Francisco. Pero, o sea, no, es cierto, ni tú las cumples, men. Me acuerdo que, quiero ver, han habido ayunos generales en la iglesia en el que se ha dicho, ok, tal domingo se tiene que ayunar. No, yo no salgo equilibre. Tal domingo vamos a ayunar. El siguiente domingo vamos a ayunar. ¿Y qué? Andrés y yo nos íbamos a desayunar antes a Subway o al McDonald's. Veníamos desayunaditos y todos pensaban que estábamos en ayuno. Es que se me olvidaba. Sí, como líder. Tony, ¿qué quería decir? Man, a mí lo que más me ha impactado a veces es ver cómo la gente... bueno, empiezo así. A mí me parece, no sé si a Randy le va a parecer este pensamiento, pero yo lo he visto muy cierto en mi vida. A veces es bueno, que no la Biblia dice que todo lo que te pasa, ¿cómo se dice? Obra para bien.
obra para bien para el que está en Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿quién somos nosotros para tratar de guiar ciertas personas tan estrictamente? Si tal vez si ellos, por meterse en sus mismos problemas, cuando lleguen al punto donde Dios los va a tocar a cierta profundidad de plena estupidez de su vida, eso es cuando mucha gente ha salido de esos momentos y han salido como unas personas extraordinarias por causa de que ellos andan en su viaje. O sea, han llegado a un punto donde se meten en problemas, llegan a la droga, llegan hasta lo profundo, o se meten en cosas y se les prende el foco después. ¿Estás describiendo Y tu a vida? mí y a mí se me hace que esos tipos de personas ¿Está describiendo su matrimonio? Y a mí me hace que esos tipos de personas tienen un impacto sobre más fuerte que una persona que ha hecho todo por el libro en la iglesia. Ha llegado como líder, llega temprano, ora, ayuna, llega con el pastor, o sea, hace todo lo correcto. Oiga, y quiero que quede claro, esa segunda persona soy yo, ¿sí o no? Sí, pero no. Ok, yo entiendo tu punto, Tony, pero no estoy del todo de acuerdo con eso, porque, o sea, no quiere decir que la persona que está... No, tampoco estoy diciendo que no puede ser. No, porque No mira a vas a Josué, mira a Caleb. ¿Quién ¿Quiénes es son yo? ellos? Capaz que me preguntan eso. Come on. Sí, yo creo que... Estoy hablando de gente ya escogida en la Biblia. Yo estoy hablando de gente normal, regular. O sea, no quiero pasarme a un extremo así. Sí, pues no se puede Yo creo generalizar. que- Yo pienso que nada se puede generalizar en todo. Entonces, para que quede claro, cuando hacemos comentarios, nunca estamos generalizando. Dele, Randy. Sí, yo creo que bueno, es bueno hacer esa diferencia de no generalizar. Porque yo conozco mucha gente que Dios los ha tocado muchísimo, los ha levantado sin necesidad de pasar por momentos de vicios o por momentos de cosas, de andar ¿verdad? En pecados muy caídos, ¿verdad? Simplemente la gracia de Dios o una buena familia de generaciones de ministerio lo llevaron a eso, ¿verdad? Por eso, Sí. no generalizar, pero yo creo que nosotros al estar dentro de una revelación de que sabemos de que no es una religión, de que no es verdad un edificio, sino que tenemos la revelación de que Dios es una relación, lo que Él anda buscando son hijos, ¿verdad? Al tener nosotros esa revelación, nosotros podemos hacer una diferencia. Yo siempre escuché esta frase: el que tiene la revelación tiene la llave. El pueblo de Dios, dice la palabra que por falta de conocimiento perece, ¿verdad? Nosotros tenemos la revelación de que Dios es una relación, y hay dos pasajes exclusivamente que a mí me tocan muchísimo. Uno es que dice: todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, yo creo que nosotros como hijos de Dios, realmente el buscarle va a traer galardones a nuestras vidas que se van a convertir en cartas leídas para la gente que pueda ver en nosotros la gracia de Dios. Hay otro que dice como, no voy a parafrasearlo porque no me acuerdo específicamente, pero dice que como amarás a tu Dios o buscarás a Dios de todo tu corazón y no te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, nosotros como hijos de Dios, nosotros debemos de cargar algo que afuera la gente se sienta atraída por eso que cargamos, ya sea bendiciones, ya sea beneficios de Dios, que nosotros utilicemos para que ellos se conviertan a Dios. Al final eso es lo que Dios nos mandó a nosotros, hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, no se está tratando de una iglesia, no se está tratando de una religión, no se está tratando de un edificio. Nosotros, por eso era lo que yo le decía a Andrés, somos una carta leída delante de la gente, somos algo en nosotros, tiene que decirle a ellos que nosotros cargamos algo, una revelación, que es un estilo de vida, que es una vida misma, que les hará a ellos tener interés en lo que nosotros portamos, sin religión, sin decirles, no, es que usted tiene que llegar hasta tal punto para que Dios lo use, no.
dice la palabra que no es del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. No es el que corre más rápido, no es el que hace mérito, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero nosotros, y volviendo básicamente a lo que dije ahora al puro principio, nosotros al estar en la presencia de Dios, algo del Padre se nos tiene que pegar. Yo lo veo todo el tiempo en mi hija. Mi hija muchas veces nos ha dado, mi hija tiene 5 años, ella nos ha dado palabra de Dios a mi esposa y a mí, ya tiene 5 años. Entonces, a nosotros siempre se nos ha dicho como, bueno, los niños en la escuelita dominical para que los padres se concentren y después ya cuando termina el culto ya se los traen con el dibujito en la mano. Y no, o sea, ellos no tienen como lo dice un pastor que se llama Bill Johnson, se llama el pastor, ellos no tienen un Espíritu Santo Junior, ellos tienen el mismo Espíritu Santo que, como dice Romanos 8, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que mora en nuestras vidas. Pues entonces, mi hijo no le gusta orar para nada. De tal palo, tal astilla. A mí me gusta orar. O sea, yo no es que sea bueno para orar, pero yo oro bastante, solo que es mi tipo de oración. Solo que no se le nota. Ok. No, mentiras. A lo que yo voy es esto. Algo se nos tiene que pegar a nosotros de la presencia de Dios. Cuando muchas veces nosotros hemos estado en reuniones, y tal vez con esto podemos darle paso a lo que son los milagros, donde muchas veces nosotros, yo he llamado a mi hija para que ella ore por una persona que está enferma, porque ellos tienen una fe que no ha sido manoseada, no ha sido manipulada. Es más, yo escuché una vez un pastor que dijo, una persona me pedía oración muchas veces por sanidad, muchas veces, y nada que se sanaba. Hasta que yo le dije, ¿sabe qué? Vaya, busque un niño para que ore por usted. Y en ese preciso momento fue que la persona se sanó. Entonces, yo creo que es así. Nosotros no andamos promoviendo, yo no ando promoviendo la santidad. Yo vivo la santidad por estar en la presencia de Dios. Yo no ando promoviendo la adoración. Mi estilo de vida y mi vida entera es adoración porque yo pasé tiempo con el Padre. Es inevitable que una persona que haya pasado con el Padre no le adore, porque le conoce. Así era Jesús. Era inevitable que Jesús no hiciera las obras del Padre aquí en la tierra porque pasó en la presencia de Él. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que replicar aquí en la tierra. Nada nos está pidiendo Dios. Yo creo, si quiere. Exacto. Yo no estoy en contra de nada. Estoy como dije, todo lo que dijo es cierto. O sea, en cuanto a que nosotros somos una carta leída para la gente, es cierto. El problema es que por generación tras generación y años y montón de tiempo han encerrado que los cristianos tienen que ser de esta forma y siempre queremos ver, y no estoy criticando nada, ¿ok? Queremos ver que Jesús era una persona que andaba con las manos así caminando y que en forma de oración. Sí, en forma de oración Nada que ver. Y no era así, o sea, como dijo Andrés una vez, o sea, era un desgraciado que, o sea, le decía las cosas en la cara a cualquier persona. Y no estoy insultando a nadie. No creo. Sí dijiste eso. Sí lo dijiste. A ese punto no sé si alguna vez. Porque en una ocasión, o sea, se hace la referencia, dice, les mandé a Juan, a un profeta, y les dije, o sea, que no tomaba vino, que era prácticamente un santo y se miraba que era un santo y que o sea, no hacía nada malo, literalmente, por decir algo. Y no lo aceptaron. Viene Jesús que no es que anda con prostitutas, sino que aceptaba a todo el mundo, prostitutas, a los ladrones, recaudadores de impuestos que eran unos estafadores, a mujeriegos, a de todo, y tampoco lo aceptan porque no es así. No quieren, o sea, en realidad no querían aceptar. Lo que quiero decir es que yo tengo costumbres, o sea, hago ciertas cosas que para los cristianos podría decir, pero eso no es de cristianos. Yo le digo, tomo muchísima cerveza. No, tampoco. Muchísima. Tampoco. Y Andrés siempre anda con un fidget spinner. Es el símbolo de la Trinidad. ¿De la Trinidad o de los 366? Alguna de las dos. Anyway, pero
o sea, en el trabajo, yo estando en el trabajo, yo, o sea, hablo de la forma que hablo con ellos y les digo, no, que yo soy cristiano, pero porque eres cristiano porque según los cristianos no hacen esto, no hacen esto, no hacen esto otro, no dicen esto, pero ¿quién dice que no hacen eso? Y eso yo veo que eso ha impedido que mucha gente no quiera saber nada de lo que es Dios, de lo que es la institución, porque le han puesto el parámetro y el stop, ok, si vienes a la iglesia tienes que dejar de tomar, si vienes a la iglesia tienes que dejar de fumar, si vienes a la iglesia tienes que dejar de hacer esto. Porque todo es pecado. Sí, bailar exacto. es pecado, la música del mundo es pecado. Yo de esa forma digo que yo soy cristiano, yo toco en una banda en la iglesia, tengo un podcast, y para mí les digo, esto no es pecado. En el mismo trabajo hay 2 compañeros cristianos, pero son de lo más religioso posible, que sí era todo pecado y que si decían una bromita así fea, ellos se ponían serios y se alejaban o no se molestaban. Entonces conmigo se miraba, y no estoy como jactándome, se miraba que se acercaban más y, por decir así, jodían conmigo. Y de esa forma yo me lo llevé a la iglesia. De esa forma, los otros compañeros que no eran cristianos tenían una mejor relación con ustedes que con los otros. Exacto. Okay. Me preguntaban cosas así de la Biblia. ¿Y tú qué piensas de esto? No quiere decir que todo el tiempo me preguntaban, pero había ocasiones que me preguntaban cosas. Y así fue como yo me empecé a llevar a 3 compañeros, uno primero, después 2, después 3, a una iglesia. Claro, no fue aquí porque son filipinos y solo hablan inglés. Me lo llevé a una iglesia cerca de donde trabajo, americana, y sí les gustó. Pero porque también vieron que no fue algo cerrado que decir, ok, mira, tú fumas bastante, tienes que dejar de fumar. Sí, que digamos, hasta podríamos decir el ejemplo de la mujer que tenía 5 maridos y estaba con otro. O sea, uno no ve a Jesús atacando directamente el pecado. Jesús lo que está haciendo es mostrándole amor a la chavala. La persona. Ella dice, ¿quién está aquí para juzgarte, si no me equivoco? Ya están mezclando 2 historias. Okay. Están mezclando 2 historias. En la segunda historia, en otra historia diferente, Jesús dice, ¿quién hay aquí que te va a juzgar? Y uno esa es la mujer que fue encontrada en el mero. Sí, pues, pero yo creo que pero escúcheme, entonces, yo creo que también hay algo. Espérese, Hernando, espérese. Mi punto es esto. Yo sí siento que vivir en santidad no es algo que usted pueda hacer, es algo que usted tiene que aceptar y es algo que usted tiene que vivir en la escalera, en siempre tratar de ser mejor, aunque en el fondo sabemos que nunca vamos a poder llegar a pasar esa barrera, pero el esfuerzo de tratar de ser mejor tiene que estar ahí. Uno peca cuando uno cae en el punto donde ya uno dice, nunca voy a ser mejor, entonces ni me esfuerzo. Pero la otra cosa también es un punto que dijo Frank muy importante, que es que también, o sea, nosotros somos parte de un cuerpo y este cuerpo tiene diferentes partes y cada parte tiene un trabajo. Dándole vuelta a la cosa, ok, dale. Sorry. La cosa es, las funciones son diferentes, entonces, ¿hasta qué punto varios poquitos evangélicos han tratado de decir la única meta es esta, el único modo que usted puede ser cristiano es esto, cuando hay diferentes modos? Yo siento que algo que nosotros tratamos de hacer con conciencia es eso, es tratar de llegarle por lo menos a la gente que no conoce de Dios, que es un poco más liberal, que tal vez han estado decepcionados por la institución, y decirles, vea, la institución no es Dios. Dios es Dios y usted puede tener una relación con Dios. Y si la institución a usted le falló, pues busque una iglesia donde tenga o sea, tal vez... Una iglesia liberal. Pues sí, busque una iglesia donde usted se sienta cómodo, donde usted vea que la gente, o sea, busque, huevón, hay diferentes tipos. Entonces, el punto es, si existiera un absoluto perfecto, que es lo perfecto, porque el punto es esto, man. Si uno va y le pregunta a cada iglesia, a cada denominación, si ellos son la iglesia perfecta de Cristo, todos le van a decir que son ellos, que ellos lo hacen del modo correcto y que todos los demás están en el error. Sí, siempre va a haber algo. Yo no creo que sea así. Yo sinceramente no creo que sea así. Yo creo que hay algo que yo sí siento que yo puedo debatir, y es el hecho de que
o sea, todo mundo hace... ¿Es voy a su sonar iglesia como Andrés, la iglesia ¿verdad? correcta? No. Ok. Voy a hacer las de Andrés, ¿verdad? Voy a decir todo mundo. Nunca digo todo quién es. Pero todo el mundo hace cosas que ofende a Dios, o hacen cosas que se ofenden entre los demás, ¿verdad? Ok, Todo yo el mundo estoy de lo acuerdo hace. con eso. Ok, en el momento en que una persona le dice a otra persona que lo que está haciendo está mal, en función de que la persona pueda ser aconsejada, pueda ser llevada a que conozca a Dios, yo creo que uno no debería reprimir esa verdad que usted carga al decir a una persona, vea, usted está haciendo esto, digamos. Si una persona, y yo creo que también decir esto en este tiempo y en este mundo, mucha gente uno lo quemaría, inclusive hasta dentro de la iglesia. Pero si una persona está en fornicación, yo como hijo de Dios, no lo voy a señalar, no lo voy a juzgar, pero con amor yo puedo decirle a esa persona que lo que esa persona está haciendo está mal, sin que esa persona se ofenda, pero yo también entendiendo la posición que yo tengo, porque nosotros cargamos una verdad, usted y yo cargamos una verdad, la verdad de Cristo. La verdad os hará libres. Si yo por el miedo a ofenderlo no le voy a decir la verdad, entonces yo estaría pecando, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. O sea, no tenemos que llegar al límite de donde yo tenga una posición donde no le puedo decir nada a nadie, porque entonces inclusive la misma iglesia no serviría. El rol del pastor no serviría para dar un mensaje. O sea, los mensajes son diferentes. Hay mensajes de amor, hay mensajes de confrontación, hay mensajes de edificación, hay mensajes proféticos, hay mensajes de esto y de lo otro. O sea, yo entiendo eso. Déjeme interrumpirle un toquecito. Yo entiendo eso al nivel de, digamos, comunidad. Porque yo siento que una de las cosas que yo critico es el hecho con la facilidad, digamos, que una persona puede llegar a decirle a otra las cosas malas que está haciendo, pero esa persona no puede recibir absolutamente nada de nadie. Entonces, digamos, pero para mí eso es un ejemplo como aislado. No podemos decir que solo en comunidad uno puede llegar a decirle a otra persona que está mal. Pero es que lo que pasa, digamos, usted le dice algo a alguien que está pecando. ¿Puede esa persona decirle algo que usted esté pecando? Digo, obviamente que sí. Okay, lo que pasa es que lo que pasa es que hay una diferencia. Yo lo que veo es que la experiencia suya usted la convierte en la generalidad de todos. O sea, no. Si Andrés alguna vez, si Andrés llega una persona y le dice lo malo que él está haciendo, usted mismo parece como que no tiene la posibilidad de decirle a esa persona también los pecados que está cometiendo. Yo creo que en esto, específicamente cuando estamos hablando de los hijos de Dios, ¿verdad? No es un dimes y diretes. Yo, si le voy a decir a una persona, es más, cuando Jesús llega, escúcheme esto, cuando Jesús llega a donde está la mujer que le dijo que 5 maridos has tenido y con el que vives no es tu marido, Jesús se lo dijo en una condición de intimidad, ¿verdad? En una condición donde él revela su amor a través de que él conoce los detalles de la persona, y aún así no le importa que fueran 2 pueblos que se peleaban y se sentaban juntos. Eso es el amor. Jesús nunca lo hizo para exponer a la persona. Jesús, es más, y ella se puso a discutir con Jesús. Usted dice que no se puede, pero sí se puede, porque Jesús y ella discutieron. Ella dice, nuestros padres dijeron que en el monte se alababa a Dios, pero ustedes dicen que no, que es en este monte. Y Jesús le dijo, no es ni en este monte ni en aquel. Y le revela con una verdad ahí donde dice, mas la hora viene que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahí le corta todo. O sea, Jesús sí tuvo una discusión con ella, pero siempre el centro de todo era el amor, y que ella terminara reconociendo que había algo más grande que su pecado. Y ahí es donde yo veo que sí nosotros tenemos que decirle a una persona, porque cómo, o sea, ¿dónde está entonces el llegar donde una persona y reprenderla? ¿Qué es? Entonces uno ya no puede decirle nada a nadie. No, pero yo nunca tiene esa capacidad. Yo solo dije que tiene que haber la posibilidad de que sea mutuo en comunidad, donde no sea una persona
la única persona que tenga la capacidad de poder decir. Todo bueno, lo que usted yo lo que dijo ahí, creo... Randy, yo estoy 100% de acuerdo con sí, todo lo que usted dijo. Sí, pero no sea mentiroso. ¿Por Le qué? voy a decir por qué. No sea mentiroso. Hipócrita. Porque yo le voy a decir una cosa. Lo que usted está diciendo en comunidad es que usted está como diciendo de que todos tienen su derecho a la respuesta. Yo lo veo así como de que usted es una persona, y no lo estoy juzgando ni nada, pero yo tengo muchos años de conocerlo. Usted es una persona que usted no se puede quedar callada. Entonces, cuando usted le dicen una verdad, usted tiene la necesidad de tener una discusión y que usted exponga sus puntos de por qué usted está haciendo eso. No, en Dios las cosas son muy diferentes. Cuando usted va a reprender a alguien, lo va a hacer en amor. Pero también hay momentos donde, aunque usted tenga la jeta llena de razón, como lo hizo Jesús estaba en la cruz, estaba muriendo por los pecados de todo el mundo, y él hubiera pestañeado y destruye a toda la humanidad. Sin embargo, él, por el amor que le tiene a usted, que se está peinando en este momento, ¿qué se está peinando si no tiene pelo? Ay, ya. Usted, Dios se quedó callado. Él estaba cumpliendo su parte. Entonces, a lo que yo oí antes es que en esta vida no todo es discusión. En esta vida es más, la palabra de Dios dice, Salomón lo dice, que el que mucho habla, o sea, se lo voy a parafrasear porque ahorita no lo tengo, pero el que mucho habla, en la mucha palabrería se encuentra pecado, algo así es como dice. O sea, que es mejor estar calladito, ¿verdad? Como dice el dicho, que en boca cerrada no entra, exactamente. Entonces, en eso, exactamente, en eso de que uno tienes que tener una posición para decirle a las demás personas lo que están haciendo mal sin que ellas le digan a uno lo que anda mal. No, yo creo que todo el mundo es libre de decir. Pero oiga, yo no me refería como inmediatamente la persona le va a tirar el pecado suyo. A lo que me refiero es la libertad de las personas poder llegar y decirle a un pastor, como pastor, yo estoy viendo esto. ¿Entiende? Que es muy poco común. La razón que es poco común, pues porque nuestro cristianismo, especialmente en Latinoamérica, está un poquito embarrado de catolicismo. Y catolicismo tiene el problema de la idolatría. Uh-huh. Entonces, pues eso es a lo único que yo me refiero. O sea, lo que yo me refiero es esto. Sí, usted tiene el poder de llegar y decirle a cualquier persona, este es el asunto porque usted es un pastor. Pero si usted como pastor no tiene la capacidad de poder recibir de otra persona algo que le quieran decir a usted, algo básico, digamos, por ejemplo, mae, usted está comiendo mucho, usted puede que esté cayendo en el pecado de la gula. Qué sé yo, entiendo, o sea, pecados hay pecados, no solamente existen los sexuales, son montones. Pero usted sabe, yo creo que eso usted lo dice por la experiencia. Yo creo que o sea, como pastor, yo no creo que haya una barrera. Si en realidad el rol de pastor está en el corazón de esa persona, yo no creo que no haya una barrera de que también sea una persona que se deje edificar por el pueblo. O sea, no solamente nuestra fuente es Dios porque no, o sea, es la comunidad, y la palabra misma dice que nosotros somos un cuerpo con diferentes órganos y con diferentes partes, y cada uno tiene su función, pero hay un solo objetivo, que es para la edificación y para que nuestra cabeza, que es Cristo, sea glorificada, ¿verdad? Entonces yo pienso que usted lo dice por su experiencia, ¿verdad? Yo no sé, porque yo tengo contacto con pastores y con gente que yo los veo en una humildad que son accesibles para que la gente les diga sus cosas. Más bien yo creo que es parte esencial y característica del rol de pastor que tenga ese oído para que las personas le digan las cosas. Ahora, ¿qué si tal vez vamos a poner de ejemplo a Andrés? ¿Qué si Andrés, tú ya lo has visto que él estaba trabajando en la iglesia por, yo qué sé, unos 3 años, ya es una persona centrada, lo ves que él está ahí y pues ya un pilar en la iglesia, ya como una persona, y ahora años después, Andrés no te sabe decir que realmente él es gay. Ahora Wait, what?
¿Qué se haría ¿Cómo? con una persona tal vez como Andrés, que su refugio ha sido servir a Dios y ahora te va a explicar o no sabe cómo decirte realmente que su sexualidad es diferente de lo que uno pensaba que se hace con un tipo de persona así en la iglesia? Yo lo que quiero que quede claro es que es un ejemplo. Ok, vamos a decir que es un ejemplo. Vamos a decir que es un ejemplo. Ok, bueno, yo lo veo así, yo lo veo de esta manera. Definitivamente para mí los pecados son iguales todos. Claro. Sin embargo, hay una gran diferencia entre uno y otro en cuanto a lo que conlleva cada uno y a la misma vez en su corazón y en su mente, en su alma, las consecuencias. Consecuencias, sí, eso es lo que iba a decir. De ese pecado, ¿verdad? Una persona que, vea, yo lo pondría de este modo. Una persona que es así, que es homosexual y está sirviendo, yo lo quitaría del servicio, ¿verdad? Pero aunque los años pasados ha sido una super bendición para todos, sin saber esa parte. Bueno, sí, yo lo... Está o haciendo sea, bendición es sin que que sepamos qué es, Andrés. Es una excelente pregunta. Ok. Su estilo de vida, tal vez él ha estado batallando con él, pero es homosexual. Pues la única Tal vez- diferencia es que antes estaba mintiendo y no decía nada, y ahora está queriendo ser honesto y sacar las cosas a la luz. Oye, Ok, que yo la creo misma que- persona, el mismo cristiano. Sí. eres la misma Yo persona. creo que lo que está pasando, o sea, el escenario yo lo veo, si esa persona me lo está diciendo a mí, yo creo que hay una voluntad de él para una restauración, ¿verdad? Claro. Yo no creo que se acercaría a mí como para ver si me está probando o no. El sentido común para mí de todo pastor o de todo cristiano con este tipo de casos es remover a la persona del servicio, ¿verdad? Porque definitivamente el servir trae su nivel de responsabilidad Exacto. delante de la gente, pero a la misma vez yo creo que no es el sentarlo como cuando a mí me sentaron, yo era baterista de la iglesia y también tenía un grupo de punk. Cuando tocaba batería en el grupo de punk. ¿Cómo se llamaba el grupo de punk? Cuando no era cristiano. No, porque yo era cristiano y tocaba batería en la iglesia y además tocaba en un grupo de punk también la batería y en el momento en que se dieron cuenta, ¿Qué se a llamaba? mí me sentaron. Entonces, se llamaba AMPM. Entonces, 7-Eleven. entonces cuando a mí me sentaron sin que hubiera una tarea de restauración en mi vida. Me sentaron y me alejaron totalmente del grupo y de la batería, y eso es lo peor que pudieron haber hecho conmigo porque yo entré en una rebeldía más grande, ¿verdad? A mí no me importaba nada. Entonces, si usted me pone a mí ese caso, yo quitaría a esa persona del servicio, pero estaría a la par de esa persona para entrar en un proceso de restauración sin que yo le quite a él la capacidad de meterse dentro de la presencia de Dios y que tenga también comunidad y comunión con la gente con la que él servía antes, porque eso va a ser muchas veces el gancho y la motivación que él le digan, bueno, si yo ya estuve ahí, yo he probado la presencia de Dios, yo no lo puedo quitar y extraerlo totalmente, apartarlo y dividirlo de los momentos donde él sintió la gloria de Dios sirviendo, ¿me entiende? Entonces yo no lo alejaría de la iglesia, ni definitivamente estaría comprometido con esa persona a crear un tiempo de restauración, un plan, ayudarle, obviamente tener tiempos de oración con él, porque justamente usted dice eso y sinceramente nuestras iglesias están llenas de gente que está batallando con la homosexualidad, batallando con muchas cosas de ese tipo de ese índole, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que nosotros no solamente, digamos, uno como pastor, yo creo que usted no solamente le va a deber cuentas a Dios por una oveja, sino también por un cuerpo al que Dios le permitió que usted fuera guía de ese cuerpo. Entonces, yo, por dejar una persona con ese pecado, ¿verdad? Con eso que Él me lo está diciendo, Él mismo está diciendo que Él está en ese pecado,
yo también por amor a los otros, yo también tengo que cuidarlos a los demás, ¿me entiendes? Es una labor, es una labor de dos caras de la moneda. Por un lado, yo estoy restaurando a una persona que está confesando que está en pecado, que está reconociendo. Yo no lo voy a despegar de que él también esté cerca, ¿verdad?, de los momentos o de los lugares donde él sintió la gloria de Dios, pero también tengo un pueblo que necesita también cuidado, ¿verdad? Entonces, yo lo haría así. Tiene sentido, y como usted dijo, Randy, en simple lógica, es lo que haría un pastor, en lógica, o sea, por decir algo. Pero también usted mencionaba que al principio del podcast que, o sea, el modelo de todo cristiano es a Jesús y es el modelo que hay que seguir y todo eso. Yo me pongo ahorita en el personaje del abogado del diablo, por la gente que posiblemente nos está escuchando y posiblemente podría decir, no, pero ¿y esto? Y si vemos a Jesús no fue que, como dije, separó, o sea, él andaba con prostitutas, andaba con estafadores, con ladrones, con terroristas. Jesús no separó a Mateo de la gente, de su grupo cercano, y lo quitó de decir así, de su ministerio, porque Jesús tenía el ministerio, ¿no? Y era uno de los que servían para el ministerio de Jesús. No quitó a Pedro, que era un terrorista, en palabras más actuales ahorita, él era un celote, según recuerdo. O el rey David. No, yo estoy hablando de Jesús. Pero está hablando de Simón, de Judas el celote. Judas, sí, yo estaba confundido. Sí, Pedro era el pescador. Entonces, él no Pedro era asesino de pescados. Sí, él era un asesino, man. Y tú eres un caníbal. Yo no miraba ahí que él separaba a la gente y decía, ok, tú me puedes seguir, pero atrás de mis 150 discípulos, o sea, atrás de mis 12 cercanos y de los más 150, por favor, para que no vean que ando con este tipo de gente. Sino que él ponía, por decir así, a la gente que, o sea, la peor gente a servir. Eso es una cosa. Ahora, pero ¿qué es en sí el pecado de un homosexual? Que le guste... Eso iba yo a preguntar. ¿Qué es en sí el pecado de un homosexual? ¿Que a un hombre le guste otro hombre? ¿O en realidad cometer el acto sexual con ese hombre? Porque una cosa es decir, ok, a Andrés le gusta y Andrés es homosexual. Que es el ejemplo que hemos puesto. Es el ejemplo que Tony puso, no fui yo. Y otra cosa es... que en sí él haya tenido ya encuentros sexuales con otro hombre, que es muy diferente. Una cosa es eso, y me recuerdo yo que hablamos cuando hablamos de este tema en el podcast, mencionaban algo de una pastora que decía, ok, yo soy lesbiana y yo he optado por no casarme, por no tener pareja, porque yo sé que, o sea, eso sería el pecado. Y ella continuó con su ministerio, pero decía, ok, a mí las que me gustan son las mujeres, siendo mujer. Pero no quiere decir que estaba pecando. Una cosa son los gustos y otra cosa es el crear el acto. Es lo que decía Jesús, o sea, que, enójense, cabrones, encabrónense, encachímbense, la palabra que ustedes usan, pero no pequen. Pero sí, pero una cosa es enojarse, entonces quiere decir que el enojo no es pecado. Porque Jesús dijo, enójense, pero no pequen. Es lo mismo, o sea, para mí, Andrés, que sea homosexual, yo pienso, o sea... ¡Qué necio! Es que es el ejemplo que dio Tony. Okay. Que él sea homosexual es una cosa y que haya cometido el acto en sí es otra cosa. Yo te digo, estoy metiéndome en el personaje del abogado del diablo ahorita. Porque sí está un poco complicado, porque sí dijo Randy, ok, es lo más lógico que se haría. Sí, pero bueno, yo creo que con los ejemplos que usted ha puesto de los discípulos, ¿verdad? Ellos definitivamente eran pecadores pero hay algo muy hermoso que es en el momento que Jesús les hace un llamado y ya la forma en que ellos empiezan a vivir su vida es de una manera diferente, aunque muchas veces Pedro mostró que era una persona que le costaba, ¿verdad? Porque le cortó la oreja,
al hombre. Sí, todos eran... como le cuesta a mucha gente. No negó. Sí, exactamente, como le cuesta a mucha gente. La cuestión Lo que pasa es que yo creo que... Son las cosas que se mencionan en la Biblia. Yo no creo que se mencione todas las cosas que en realidad pasaron. Yo sí pienso que, o sea, Jesús sí era, yo creo, o sea, yo estoy de acuerdo en eso, que era 100% hombre. O sea, tenía todas las debilidades. Pero yo también creo que él tenía, o sea, los dones necesarios para hacer lo que estaba haciendo. O sea, él tenía la fe Yo necesaria. honestamente no creo que uno pueda ver a Jesús y decir, yo puedo ser como Jesús, y si Jesús no lo hizo, yo no lo voy a hacer. Yo pienso que uno debería ver otro hombre, y digamos, tal vez Pablo es uno de los mejores ejemplos. Como, pucha, Pablo está a nivel, yo puedo llegar a ese punto. Pero Jesús Pablo era es Jesús. Cosa seria, no jodas. ¿Ah? Pablo era cosa seria. Sí, pero sigue siendo humano, no sigue siendo 100%. Sí, pero Pablo Dios también tenías tampoco. que ver, o sea, la crianza de él, man. O sea, él era un súper inteligente, mano. Pero lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo es, o sea, Jesús tenía o sea, los dones necesarios para hacer lo que estaba haciendo. Entonces, él tenía, por decir así, en palabras naturales aquí más coloquiales, quizás se dice la palabra, tenía el don de convencimiento de decir, ok, ven, sígueme. Y la gente lo seguía. Pero no quería decir que, o sea, el Espíritu Santo sí estaba trabajando en ellos, pero no era que pum, cambió todo y de un solo. O sea, lo que mencionó Randy, Pedro quería cortarle la cabeza al soldado, ¿no? El vato fue que se agachó Pues, y... el ejemplo de Randy fue, Pedro negó a Jesús. No, 3 él mencionó años con Jesús. Él, 3 veces el día que lo fueron a crucificar. 3 años estuvo con Jesús casi día y noche, con el mismo Jesús, y aún así tuvo los huevos de negarlo, men. Sí, pero ese era Sí, pero yo creo que era otra cosa. Pero mi punto yo creo que es hay un problema que yo siento que es como recurrente en la conversación. O sea, que si digamos, o sea, como que nosotros no somos Dios para no pecar, o que nosotros no somos Jesús para no pecar, o que los discípulos, a pesar de que estuvieron con él, no dejaron de pecar. Yo pienso que nosotros tenemos que ser como nosotros tenemos revelación. Yo creo que hay que partir desde ahí. Jesús agarró a la mujer o le trajeron a una mujer en el acto del adulterio. Entonces, si Jesús la amó y le dijo, yo no te condeno, entonces yo voy a pecar porque Jesús no condena a nadie. No, yo creo que nosotros, es más, la palabra dice así, yo creo que el centro de la palabra es lo importante. La palabra dice que no nos olvidemos de la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Exacto. Quiere decir que de alguna manera, todos nosotros 4 que estamos aquí, de alguna manera, nosotros podemos alcanzar la santidad aún en este cuerpo. Sí, dejando de lado que yo no la puedo alcanzar porque soy mi pecador, pero es que Jesús era el Hijo de Dios. Creo que yo ya la alcancé. Exacto, yo eso es lo que iba yo, o sea, la santidad. Yo creo que en el momento que yo acepté a Jesús, yo ya soy santo. Ok, sí, exactamente, pero, o sea, yo creo que ahí, vea, como yo lo dije ahora, nosotros no podemos burlarnos a Dios, ¿verdad? Nosotros no podemos tampoco tapar el sol con un dedo, y esa es la congruencia que yo ahora hablaba. Digamos, todos los discípulos, ellos eran personas pecadoras aun cuando seguían a Jesús, pero ellos tenían la revelación de que ellos podían alcanzar. Hay cosas que se alcanzan realmente. Jesús le dijo a uno de los discípulos, porque este demonio no puede salir, dijo, no, es que este demonio no sale si no es con ayuno y oración. O sea, hay niveles. Yo creo que en todo en nuestra vida, aún en el cristianismo, no nos podemos quedar con la persona que se encontró con Dios en la secundaria, en el primer año de secundaria, no. Conforme pasan los años y como el cristiano va de gloria en gloria, yo creo que nosotros, aún dentro del pueblo de Dios, aún dentro de la dimensión de Dios sobrenatural, hay niveles de todo. No podemos cerrarnos a que yo ya alcancé la santidad porque la sangre de Cristo me cubrió y entonces voy a andar por el mundo acostándome con todo el mundo porque yo soy santo por la sangre de Cristo. Claro. Esa es la parte que yo digo, nosotros no podemos burlar a Dios. Nosotros
no podemos, Él conoce nuestro corazón, lo más profundo de nuestro corazón. Es más, aún el rey David decía, Señor, examina mis caminos y ve si hay en él, si yo estoy en caminos de perversidad, aún los pecados ocultos, líbrame, Señor, de ellos. O sea, hay pecados que usted y yo cometemos que ni siquiera sabemos que los cometimos, y por eso Él ve nuestro corazón y no lo podemos burlar a Él. Pero yo creo que sí hay niveles, como todo. O sea, nosotros ahorita como familia estamos entrando en un nivel de que vamos a tener un bebé. Dentro del próximo mes nuestra familia se va a hacer más grande. Vamos a entrar en otro nivel, de bendición, en otro nivel de revelación, de relación. Exactamente. Entonces, con respecto a lo que decían de la persona que la pastora que dijo que era lesbiana y no sé qué, yo creo que nosotros tenemos un Espíritu Santo. La palabra dice, Él nos guiará a toda verdad. Definitivamente, si esta persona que vino y dijo que era gay y me está pidiendo consejo o lo que sea, es una persona que está reconociendo. Hay un reconocimiento en él, que él sabe que Dios estableció la palabra, que el hombre y la mujer se unirán y serán una sola carne. Aunque cabe la posibilidad de que no necesariamente es que sea arrepentido, sino que quiera comunicar. Pero no yo eso tampoco. Yo le tengo una preguntita entre media a Randy. Randy, ¿tú crees que la gente nace gay? No. La gente no nace gay. Porque yo le digo, porque yo conozco a una persona que yo conozco en mi iglesia, que estuve anteriormente. Ella ya pues al fin se casó con un hombre y ya ha estado casada desde mucho tiempo, pero tú la miras y tú sabes que a ella no le gustan los hombres. y ella lo ha dado como testimonio que Dios la ha cambiado y todo, pero para mí, o sea, tú puedes mirar a alguien que es diferente. O sea, tiene esa asombrosidad de que todavía es lesbiana. O sea, no se viste como mujer, no tiene como pareceres de ser muy afeminada ni nada así. ¿Quién es? O sea, una amiga que yo conocí en mi iglesia anterior. Tú no la conoces. Yo quiero decir algo, rapidito. Ni siquiera la ciencia sabe en este momento si se nace o no se nace. Sí hay genes que se han comprobado que traen ciertas tendencias, pero nada está claro con respecto a eso. Entonces tampoco yo creo que sea justo preguntarle a Randy. Ahora, entonces, ¿tú crees que es una mix química? ¿Una qué? No, pero yo le voy a decir, Andrés, una cosa. Que la ciencia no pueda explicar nada no quiere decir que nosotros no tengamos una convicción y una revelación. Dígame una cosa, vamos a ver. Una semilla de naranja, de una semilla de una fruta naranja, esa semilla no mide más de 1,5 centímetros. Dentro de esa semilla está la información que no sabemos cómo. La ciencia no me puede explicar cómo dentro de esa semilla me dice de qué color va a ser el tronco, de cómo va a ser la hoja, de en qué meses me va a dar fruto, de cómo va a ser el fruto cuando está verde y de qué color va a ser cuando está maduro, de cómo van a ser las hojas, de qué meses se va a caer en las hojas. Todo eso lo contiene una semilla. Y yo, o sea, la ciencia no me puede explicar a mí cómo dentro de esa semilla está toda esa información, porque la ciencia no lo palpa. ¿Cómo me lo explica? No me lo puede explicar. Sí se puede, es el ADN. O sea, ¿cómo me puede explicar? Vamos a ponerlo así. ¿Cómo la ciencia? ¿Cómo? O sea, usted me dice sí el ADN, pero no, o sea, no. Usted no me explica cuál es la sustancia dentro de una semilla, que la semilla me está diciendo que si usted le arranca un pedazo de ese árbol, le va a salir un poquito de agua, le va a salir un poquito de leche y se va a quedar amarilla esa parte. No me lo puede decir. Igual, ¿cómo me puede decir usted que de la unión de un espermatozoide y un óvulo va a salir lo que hoy nosotros somos? ¿Cómo me lo explica? ¿Cómo me lo explica la ciencia? ¿Es posible que los cromosomos hayan más de uno que de otro y cause un
una diferencia? Sí, por supuesto. Por eso es que salen niños con síndrome de Down y cosas así. Entonces Porque tal pueden vez haber errores genéticos. Por entonces, eso, dentro no de sé los si usted errores sabía genéticos esto. existe eso. ¿Qué? Dentro de los errores genéticos existe tal vez eso de que tal vez alguien esté más afeminado. Pues que- existen afroditas. Ya, eso. Los eso iba a decir afroditas yo son también. hombres y mujeres al mismo tiempo. Tienen los dos órganos sexuales o los dos órganos internos femeninos o masculinos, o tienen órganos externos de uno y internos del otro. Ok, pero entonces la pregunta, de vuelta a la pregunta es... Yo una persona- yo lo estaba salvando, Randy, de que usted no podía responder eso. No, sí se lo estoy respondiendo. Yo lo que le estaba diciendo era que hay muchas cosas que la ciencia no puede explicar. Los milagros no pueden ser explicados por la ciencia. Entremos en los milagros. Eso estabas esperando. Un Randy milagro... es fan de los Espera milagros. un momento. No soy fan de los milagros. Yo amo los milagros porque Jesús nos llamó a hacer los milagros que él hacía y aún mayores. Yo no quise apartarme, pero te fallé. Lo siento. Sin pensar perdido estaba, pero recordé tus palabras y volví a correr a tus brazos. Pude ver que tu amor no estaba tan lejos de mí, Tú estabas cuidando mis pasos. Tú estabas cuidando mis pasos. Yo no quise apartarme, pero te fallé. Lo siento. Sin pensar perdido estaba, pero recordé tus palabras y volví a correr a tus brazos. Pude ver que tu amor no estaba tan lejos de mí, Tú estabas cuidando mis pasos. 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 Visítanos a esta dirección www.concienciamedia.com.